Con 86 votos a favor, 23 en contra y 2 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó el proyecto de acuerdo de vida en pareja, ahora denominado como Pacto de Unión Civil. Este proyecto define que dos personas que comparten un hogar podrán celebrar el contrato, tanto parejas heterosexuales como homosexuales. Fija además que las partes del contrato se denominarán convivientes civiles. La opinión en las calles está dividida sobre este controversial proyecto que igualaría ante la ley a los distintos tipos de familias. Ahora la iniciativa pasa a tercer trámite legislativo en el Senado para ratificar los cambios y ser despachado antes del 31 de enero, entregando un reconocimiento de estado civil y protección para un número significativo de compatriotas que conviven, sean parejas del mismo sexo o de distinto. ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por compartir con nosotros esta entretenida conversación en esta cita regional especial en que hemos querido tratar un tema que está sobre la mesa. Porque durante los anteriores días la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que en principio ingresó al Congreso como acuerdo de vida en pareja, pero salió de la Cámara de Diputados como pacto de unión civil. ¿Por qué esto? Vamos a conversar con 4 interesantes e importantes invitados en esta mesa de cita regional. En primera instancia queremos saludar al diputado de la Unión Demócrata Independiente, Osvaldo Urrutia. ¿Cómo está, Osvaldo? Gracias por estar hoy con nosotros conversando sobre este tema. ¿Cómo estás? Saludo a todos los televidentes que nos están viendo en este minuto. Muchas gracias por invitarme al programa. Y es importante conversar sobre este tema porque mucho se ha hablado, mucho se ha dicho y yo creo que falta información y comunicación sobre los principales aspectos de este proyecto de ley. Yanni Rivera, gobernador provincial de Marga Marga, también está hoy compartiendo esta mesa. ¿Cómo está, gobernador? Gracias por estar con nosotros también. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá y creo que es importante poder conversar este tema y que la ciudadanía se vaya informando de lo que aprobó el Congreso. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la especialidad, tenemos a un conocido en la materia, me refiero al abogado experto en materia de familia. Él es un amigo de esta casa y también ha querido estar compartiendo con nosotros esta mesa, Patricio Curi. ¿Cómo está, Patricio? Además, profesor de la Universidad de las Américas. Efectivamente, una vez más, muchísimas gracias y siempre es muy grato estar en compañía de los invitados de Quinta Visión que amablemente me invitan. Cuando conversamos con usted nos dijo, es un tema que me viene como de anillo al dedo porque además usted ve las mallas curriculares de la carrera y ahí están siempre cambiando y ahora van a tener que cambiar justamente. Exactamente, esto va a tener un impacto no solamente en, digamos así, en la vida de las personas, sino que también en la formación de los futuros juristas, de los abogados, de los jueces, una materia bien concreta. De los letrados, como se dice en algunos países. Y de todos los, exactamente, de todos. De todos, muchas gracias, Patricio. Y siempre es importante conocer también la voz de parte de quienes están viviendo esta situación diariamente y quienes se van a ver favorecidos de alguna forma con este proyecto de ley. Y es por eso que hemos querido invitar de manera muy especial a Roxana Ortiz. Ella es vocera del móvil, pero también tiene mucho que contar de su experiencia personal. ¿Cómo está, Roxana? Gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por haberme invitado y estoy contenta de compartir con estas 4 importantes personas para hablarles un poco desde el punto de vista de la familia. Además que desde el punto de vista de tu familia homoparental, sí, es importante señalarlo al introducir el programa porque tú tienes un hijo. Tengo una hija. Una hija. Una hija y estoy casada hace 6 años en España. En España, con una pareja española de tu mismo sexo. Exactamente, Virginia, mi Entonces, mujer. es bueno conocerlo también porque, insisto, esta es una mesa de conversación donde queremos tocar todos los puntos y que usted se informe, que usted conozca sobre lo que significa este proyecto que, reitero, ingresó como acuerdo de vida en pareja y salió como pacto de unión civil. ¿Por qué ocurrió esto, Osvaldo, en el Congreso? Mira, el proyecto nace, y hay que decirlo, es bueno decirlo, en el gobierno del presidente Piñera, como una iniciativa sobre la base de un diagnóstico de que habían en Chile cerca de 2 millones de personas que vivían o parejas que vivían en convivencia sin haber formalizado su relación, tanto heterosexuales como homosexuales. En base a ese diagnóstico se presenta un proyecto que es el Acuerdo de Vida en Pareja, que tiene como objeto principal regular los bienes que se adquirían durante esa relación y también algunos efectos previsionales, hereditarios, en fin. Porque era un hecho real, o sea, eso sucede, ha sucedido, sucede y seguirá sucediendo y aparentemente en nuestro país ha habido un aumento. Entonces, en base a ese diagnóstico, durante la administración del presidente Piñera, como he dicho, en un gobierno de derecha, y esto lo digo porque hay algunos que se dicen
que se autodenomina muy progresista. Sin embargo, en los gobiernos anteriores este proyecto no se elaboró ni se ingresó al Congreso. Si lo que hoy día se está aprobando es ese proyecto que nace en ese gobierno, con varias modificaciones que se hicieron, eso hay que reconocerlo también, y que lo acercan más al matrimonio que nosotros conocemos en el Código Civil, y por lo cuanto algunos parlamentarios sugirieron que ya no era el proyecto original porque se le habían introducido varias modificaciones y decidieron cambiarle el nombre a Pacto de Unión Civil. Tendríamos que detenernos en explicar cada uno de los cambios que hubo, que no son menores, pero yo quiero destacar, por ejemplo, que en mi coalición, que nos han tratado también, porque nos han tratado de estigmatizar como un partido tremendamente conservador y que nosotros nos oponíamos. ¿Usted cómo votó, Osvaldo? Yo voté a favor, y de los 29 parlamentarios de la UDI, 17 votamos a favor y 12 en contra. ¿Ya? 9 en contra y 3 abstenciones. ¿Ya? Y los que votaron en contra fundamentalmente fue por razones jurídicas. ¿Ya? Aquí no hay nada de homofobia ni de querer sentir algún tipo de resentimiento por este tipo de actitudes, pero nosotros las reconocemos. Y, por ejemplo, un par de diputados que son muy amigos míos, que son abogados, y me explicaron que desde el punto de vista jurídico este proyecto tenía varios errores y por eso ellos no estaban de acuerdo. Para mí era distinto, yo no soy abogado, tengo formación de ingeniero y yo veo un poco la relación distinta. Esta para mí es una válvula de escape de un hecho que existe, que hay que darle, encauzarla, hay que darle un camino. Y a mí me parece que esta es la salida para las personas que hoy día sufren de un problema, que tienen un problema, que han vivido en pareja, que han decidido convivir y que han adquirido bienes, que en el caso que uno fallezca no se sabe qué se hace con los bienes, a veces llega la familia de alguna de las personas, le quita las llaves, lo echa para afuera. Y hay una pelea tremenda. Y hay una tremenda discusión, qué pasa con el régimen no solo patrimonial, sino con las herencias, con la parte previsional. Ya hemos estado hablando de eso, ¿le parece? Porque quiero preguntarle, diputado, al gobernador de Marga sobre este tema también, porque muchos se ha dicho que este proyecto va hacia un solo grupo de personas, una minoría sexual determinada, y eso ha causado quizás falta de información, de comunicación, hacia dónde apunta realmente el fondo del proyecto. Quiero complementar lo que ha dicho el diputado Urrutia, y yo creo que acá este es un avance importante, fundamental, pero por sobre todo acá lo envió efectivamente un gobierno de derecha. Lo envió solamente, porque tampoco lo que sí le falta explicar a nuestro amigo diputado, que el gobierno Piñera no fue capaz de colocarle las urgencias necesarias para que este proyecto diera a la luz, porque era parte de su eje programático, su eje de campaña, que iba a tener un acuerdo de vida en pareja aprobado en su gobierno, cosa que no ocurrió. Pero bueno, más allá de este paréntesis que hay que valorar, porque no les obliga que fue enviado su tramitación en el gobierno Piñera, lo que ha hecho la nueva mayoría y lo que ha hecho también la Alianza acá ha entendido que hay una realidad. Acá nosotros tenemos que entender que hay muchas personas, miren, hace 3 semanas atrás, me tocó ver en Villa Alemana, en la última semana de diciembre, una señora que me comentaba que lleva 20 años de convivencia con un señor que está falleciendo. Habían comprado una casa, la habían arreglado, tenían autos, todo estaba a nombre de él, y nunca se habían dado cuenta, o sí, nunca se habían preocupado que ya es 20 años separado de hecho. Y la persona estaba falleciendo, terminó falleciendo esa persona, y lo más probable es que su señora legal, su expareja, 20 años después vuelva y quiera recobrar la casa, los autos que él compró, la herencia y todo aquello. Y yo creo que en base a eso, que es un buen ejemplo de lo que está ocurriendo. Y mucha gente no se da cuenta o se deja estar. Y hoy día hay gente, yo creo profundamente en el matrimonio. Con respecto a lo mismo, gobernador, disculpa, lo quería interrumpir porque, claro, usted cree en el matrimonio y usted además tiene una militancia política en la democracia cristiana. Y sin duda que ellos de alguna forma ven también lo que dice un cierto sector, ¿no es cierto?, la iglesia como otra cristiana. Y su partido no le cuestan este tipo de cuestiones valóricas también, porque aquí va contra ciertos aspectos de la iglesia católica. Para nada, mira, yo te comento, cuando yo me casé por la iglesia y de luego fui al registro civil a ratificar el matrimonio, que es una opción que uno tiene, pero creo que es fundamental que las personas tengan el derecho a elegir qué tipo de convivencia quieren tener. O sea, yo no tengo por qué meterme en la vida privada de otra persona, todo lo contrario. Creo que la sociedad tiene que estar abierta a aceptar cómo cuál determine vivir siempre y cuando se respete las libertades individuales del otro. Yo creo que acá
hay que avanzar, porque yo no tengo por qué imponerle al resto de las personas mi visión de sociedad, ni mi visión religiosa, ni cómo creo que hay que vivir la vida. No le van a pasar la cuenta, ¿no? No, para nada. La democracia cristiana y el diputado Matías Walker fue un gran impulsor de esta materia. Bien. Roxana, usted desde el punto de vista de su realidad, ¿cómo siente? ¿Es un avance este proyecto o falta mucho más aún? Siempre falta. ¿Qué falta, por ejemplo, desde el punto de vista? Más inclusión y más igualdad, menos discusiones, tantas validaciones de votos. Ha sido un proceso lento. Nosotros a nivel móvil como organización siempre hemos agradecido porque hemos reconocido desde un principio de que el proyecto de ABP fue instalado en el Congreso de un gobierno de derecha. Sabemos que veníamos de varios gobiernos de izquierda y que esto no se había conversado y entonces eso se agradece porque es un sector bastante conservador. Sabemos también de que después en un gobierno de izquierda es cuando esto llega a una solución más concreta. Faltan muchas cosas, pero nosotros como familia igual agradecemos el hecho de que se estén de a poco reconociendo las realidades diferentes, que vivimos en un país donde hay muchas realidades distintas, no solo a nivel de la diversidad sexual, sino que también a toda realidad de personas. ¿Somos un país tolerante, lo necesario para hoy poder tener Creo que la tolerancia crece. Yo llevo 5 años de regreso aquí en mi país. Yo tuve que salir a buscar en España lo que yo no encontraba hace 11 años atrás aquí en Chile. No encontraba, no sé, quizás un trabajo bien remunerado, no encontraba la forma de vivir tranquila mi realidad para poderle dar un mejor futuro a mi hija. Entonces, creo que fue como un mal necesario poder conseguir quizás la fortaleza de afrontar una realidad que hace 15 años atrás que en Chile era todavía muy complicado. Me ha tocado mucho escuchar de que hay gente que dice que no hay tolerancia todavía aquí en Chile, que nos falta mucho, pero yo la he visto crecer en estos 5 años. Ha sido un cambio hablemos, no sé, pues 120 grados, no vamos a hablar de 180, pero ha crecido y eso se agradece. Nosotros como familia lo vemos, nosotros vivimos como familia, nuestros vecinos saben que somos una familia, en el colegio de nuestra hija saben que somos una familia en mi trabajo. Entonces, el respeto se ha ido instalando en el chip de cada persona, sobre los profesores, sobre un director, sobre un jefe, y la comprensión también. Que es importante. Es muy importante para nosotros. Claro. Abogado, quiero partir un poco con la primera pregunta. ¿Tiene algún significado este cambio de acuerdo de vida en pareja a pacto de unión civil desde el punto de vista legal? Por lo menos desde mi punto de vista es un tema más bien semántico. Solo semántico. Yo creo que es un tema semántico, si bien hubieron cambios en la tramitación. Porque, disculpa, como decía el diputado, muchos piensan de que esto ya es un acercamiento real al matrimonio. Técnicamente, desde mi punto de vista, en rigor no es un matrimonio. No es un matrimonio porque en el fondo solamente trata situaciones más bien consecuenciales, es decir, trata por ejemplo el patrimonio, trata el tema del cuidado personal, pero no trata, digámoslo así, habla en el fondo de una situación fáctica, es decir, personas que viven bajo un mismo techo, que en el fondo quieren, digámoslo así, regular estas consecuencias de esa convivencia, pero no entra un tema, un matrimonio en rigor en Chile, como está regulado hoy, el matrimonio regula temas como el deber de socorro, el deber de asistencia, el deber de cohabitación, o sea, entra en temas muy íntimos, en temas de la intimidad de las personas. Esto no llega, digámoslo así, hasta ese nivel de intimidad, pero es un avance. ¿Y cuál es la diferencia entre el contrato, entre comillas, que se firma en un matrimonio, que se suscribe en un matrimonio, entre comillas, y el contrato, el pacto que se va a realizar? Por ponerlo en términos muy simples. Porque muchos se preguntan, muchos dicen es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo, una cuestión muy concreta, porque el matrimonio es una materia de interés público, es una materia esencialmente donde el Estado dice, en el fondo, cómo va a hacer su regulación, es decir, cuál es su obligación suya respecto de su cónyuge, del marido respecto a la mujer, como está hoy definido en Chile. Porque en el fondo todo este trámite del Pacto de Unión Civil o el ABP hubiera bastado que el artículo donde se define el matrimonio es un contrato por el cual un hombre y una mujer hubiera dicho, en el fondo, es un contrato por el cual 2 personas. Y esto era una línea, no es indispensable hacer más cambios. Pero desde este punto de vista hubo que regularlo esta materia porque también de alguna manera en el Congreso hay una representación de sensibilidades ideológicas, sensibilidades políticas y eso es un hecho que hay que reconocerlo. Pero en la práctica esto es un avance, no es un matrimonio.
claramente, pero es un avance. Pero gobernador, ¿no será un avance fuerte hacia lo que muchos quieren que es un matrimonio entre parejas del mismo sexo? Bien, yo creo que este país lo que no puede hacer es cerrar la puerta al debate. Y yo creo que hoy día la sociedad está lo suficientemente preparada para tener un debate como tal. Yo creo que además hay que entender que hay diferentes formas de vida. Pero acá lo importante es que nosotros tenemos un Congreso, tenemos un Ejecutivo que envía proyectos de ley, tenemos un Congreso amplio y diverso, donde están todas las fuerzas políticas representadas, que son quienes están llamados a tomar estas decisiones. Y yo respeto mucho el Parlamento, porque creo que la instancia hecha para aquello. Y yo creo que lo importante acá es tener la visión de lo que la sociedad quiere y si están las condiciones para aquello. O sea, si hubiéramos hablado de esto hace 10 años atrás, hubiera sido impensado. Yo creo que esto, lo que se aprobó, es parte de lo que la sociedad hoy día expresa y la sociedad quiere. Las demás discusiones dejémoslas que se expresen en el Parlamento, que el Ejecutivo envíe el proyecto de ley, que enviará en los momentos oportunos y cuando lo estime conveniente. Y yo además me quiero ceñir en lo que nosotros vamos a legislar. Vamos a legislar fuertemente lo que se prometió en la campaña. El programa de gobierno del presidente Bachelet es nuestro eje, nuestra carta de navegación. ¿Podrán agregar otro proyecto de ley? La presidenta estimará conveniente cuando ella lo vea. Pero lo que sí vamos a hacer es proteger a las familias. Y también hay que entender que la familia ya no es como la familia antigua que uno decía que era un hombre o una mujer. Hay familias hoy día que son solamente de un padre, de una madre, o hay familias donde hay dos mamás y dos papás, y tenemos que entenderlo y tenemos que aceptarlo como tal. No podemos vivir, y aparte como cristiano yo lo digo, discriminando a personas por tener otra orientación sexual. Todo lo contrario, tenemos que ser más inclusivos y hoy día más que nunca tenemos que ser así. Diputado, el rol de la familia, ¿qué pasa con proyectos como este? ¿Se está protegiendo realmente el rol de la familia o se está ampliando? Las familias monoparentales existen desde que el mundo existe. Mi madre, mi abuela, mi madre se le murió su padre cuando tenía 3 años y su único hermano había recién nacido. Mi abuela los crió solo, sin mayor protección del Estado, pero logró salir adelante, era profesora normalista. Y así ejemplos como ese hay muchos, y eso fue, mi madre nació en 1920, en 1920, sí. Y mi abuela murió, mi abuelo murió 3 años después. Bueno, las familias es una cosa, y familias monoparentales han existido siempre, familias en que los niños, los nietos son cuidados por los abuelos, porque los padres fallecieron, yo conozco casos, o ha muerto el padre o la madre, pero eso es distinto y no tiene nada que ver con el matrimonio. Ojalá podamos brindar toda la comprensión, la ayuda y el apoyo para que esa familia, fíjense, hay casos dramáticos, que por ejemplo muere el padre, que era el sostenedor de la familia, que llevaba el pan a la casa, la mamá no tenía profesión o no tenía oficio, no tenía pega, y esa familia queda absolutamente abandonada. ¿Quién la protege? ¿Cómo podemos ayudarla? Y esos hijos tampoco reciben ayuda. O sea, el tema es en la familia. Otra cosa es el matrimonio. Y de matrimonio hagamos la diferencia entre matrimonio civil y religioso. Aquí estamos hablando del matrimonio civil, no del religioso. La gente a veces se confunde y es bueno aclararlo. El matrimonio religioso es voluntario y cada uno opta si se casa por la iglesia y eso dependerá de las creencias. El matrimonio civil, que me estoy refiriendo, es el que está establecido en el Código Civil y que establece cuáles son los derechos y los deberes. Porque siempre en toda ley hay derechos y deberes cuando uno contrae un contrato, un contrato que también uno opta voluntariamente. Aquí ha pasado que durante muchos años parejas heterosexuales han decidido convivir con un cierto grado de irresponsabilidad, en algún caso porque no podían no estaban divorciadas por dejación, pero yo creo que ahí hay un desamor muy grande de esa pareja cuando ya está en las postrimerías de su vida. Hay personas que tampoco se pueden casar para no perder la pensión del padre. Bueno, hacer otro tipo de cosas también, pero a mí me parece un egoísmo tremendo, una persona que ya está, el caso que tú acabas de poner, una persona que se está muriendo en las postrimerías de su vida y decide solucionar el problema con una pareja que ha tenido 20 años, porque él sabía que la iba a dejar en la indefensión y no iba a poder transmitir ninguno. Bueno, y lo que hoy día estamos hablando es el pacto de unión civil, que en su inicio se llamó... antes de eso quiero decir otra cosa, que lo que tú mencionaste, que el tema de la inclusión, la desigualdad, la discriminación no se soluciona mediante leyes, es un tema cultural. ¿Ya? No sacamos nada con hacer leyes para evitar la falta de inclusión, la desigualdad, el tratamiento a veces
Esto es un tema cultural que la gente tiene que aprender a convivir con personas de distinta naturaleza. Vivimos en un país donde necesitamos cosas extremas de repente para instaurar leyes. Sí, tenemos la ley Zamudio. Sí, y con la diversidad de los seres humanos, pero eso no se logra imponer mediante una ley, ¿ya? Y por último, no sé si tengo tiempo todavía. 30 segundos. Muy poco, no alcanzo a desarrollar una idea, pero... Pero tenemos otro bloque más, así que lo podemos dejar pendiente. Bueno, pero insistir en que hoy día el pacto de unión civil es una salida para las parejas homosexuales, es una alternativa para solucionar un problema que existe, que se da en la práctica, que se ha dado durante muchos años, que se sigue dando y se va a seguir dando cada vez más. Y esas personas tienen hoy día, o van a tener hoy, una alternativa para poder solucionar sus problemas de tipo patrimonial, de tipo de pensiones, y heterosexuales, disculpa. Sí, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo perdóname, pero yo era partidario y voté a favor de este proyecto porque le daba una solución a un tema en particular que era el tema de los homosexuales, ¿ya? Pero en el tema del matrimonio igualitario yo no estoy de acuerdo, ¿ya? Yo creo que el matrimonio es una cosa, está definido entre un hombre y una mujer, que entre otras cosas y responsabilidades tienen que procrear hijos, cuidar a esos hijos. Esto es otro elemento de distinta naturaleza y no por eso soy homofóbico o tengo un delito presunción. Son dos cosas absolutamente distintas. Al mismo tiempo ustedes piensan y lo dicen que el PUC es un matrimonio disfrazado con un hombre diferente. Pero no lo es, porque está total y absolutamente condicionado con un montón de apartados donde al final igual nos atan las manos a ser plenos en nuestras decisiones como familia, no tenemos la plenitud de decidir. Quisiera agregar algo. Me llama la atención, yo hago una apreciación de lo que yo veo de la norma, de lo que está en este momento en discusión y ya se ha votado. En realidad, mira, el pacto, yendo un poco a la pregunta de la diferencia entre el matrimonio y el pacto de unión civil, esto es un contrato entre dos privados. Y el contrato yo lo armo y lo desarmo. Exacto. Eso es lo que está mirando. Aquí no hay una intervención del Estado. Pero ahora, Roxana me decía, en realidad, como que no es un avance. Yo creo que en cierta manera es un avance porque en el fondo, a ver... No, yo sí pienso que es un avance. No, claro, estamos conversando antes. Es un pequeño escalón para lo mucho porque nosotros con esto no nos vamos a quedar tranquilos, ni como organización ni como familia. O sea, yo creo que hay un tema, lo que sí, y a eso quería completar un poco el día de lo que estábamos hablando, o sea, y tomo la postura que decía, Roxana, en términos de que hay una protección, hay un reconocimiento de que la familia es más amplia. Eso es un avance, la protección de la familia es central, porque nuestra Constitución, a pesar del origen que tenga, que a algunos les guste, a otros no les guste, que sea espurio, la Constitución es muy clara, la base fundamental de la sociedad es la familia, y eso es un hecho que es claro. Y ese es un tema un poco que se comienza a plantear con este proyecto, o sea, el tema, ¿cuál es de ahora en adelante la estructura de la familia que se va a reconocer en nuestro país? Que también tiene que ver un poco lo que hemos estado conversando. Sí, como familia es un núcleo de personas que viven bajo el mismo techo, donde hay protección, donde hay amor, donde hay el factor nutritivo un factor nutritivo, exactamente. Y creo que eso es un poco lo que se desentiende en este momento con la discusión y creo que eso ha faltado porque no ha habido la comunicación suficiente y la información suficiente en proyectos de este tipo. Lo que pasa es que, quisiera agregar un tema también técnico. Este proyecto abre la puerta y es el primer escalón. No sé si eres un matrimonio homosexual o no, no lo sé porque igualitario. Igualitario, da lo mismo en el fondo, pero el punto central, lo que sí abre la puerta es a nuevos problemas de familia. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el tema de las adopciones? Claramente el tema de las adopciones va a tener que ser modificado porque hoy el régimen de adopciones es un problema. En Chile cuesta adoptar, y no solamente a las parejas del mismo sexo, a cualquier persona. Claro. El tema, por ejemplo, de la fertilización in vitro también es un tema, e incluso algunos temas que nuestro país todavía no los ha visto, pero probablemente los vea, como por ejemplo estos acuerdos de surrogancia, es decir, personas que arriendan vientres porque quieren tener hijos y no los pueden tener. Esos son los grandes temas que van a venir a futuro seguramente a regular. Yo personalmente no estoy de acuerdo solamente con quedarnos con lo que estamos a punto de tener. O sea, para mí esto es un comienzo. O sea, yo lo respeto y se agradece, como lo dije al principio, pero tampoco estoy de acuerdo que muchos dicen, no, van a... Sobre todo nosotros agradecemos los votos que nos dieron en su bancada, pero... siguen teniendo esa posición sobre el matrimonio, o sea, lo mezclan, son cosas súper diferentes. Nosotros como Móvil tuvimos incluso otras organizaciones de la diversidad que no estuvieron de acuerdo con nosotros cuando se siguió luchando por el ABP en un principio,
porque nos dijeron que no, que vamos ahora porque como había entrado la presidenta, que ella había dicho que el matrimonio, que sigamos por el matrimonio, o sea, era tirar 11 años a la basura del trabajo que ustedes entraron en el Congreso, en el gobierno de Piñera. Era todas las personas que estuvieron detrás de todo esto, 11 años de trabajo tú no lo puedes echar a la basura. Tenemos que ir por partes. Estamos en un país donde necesitamos mostrar a la gente todos los días, lamentablemente demostrarles de que como familia podemos, que también podemos criar hijos. Entonces eso es una cosa que viene con el tiempo. Sí, mira, yo lo que no comparto es que dos hechos de naturaleza absolutamente distinta tengan el mismo nombre, porque ninguna cosa en la naturaleza es así. Un matrimonio entre un hombre, una relación entre un hombre y una mujer que firman se llama matrimonio. Una relación entre dos personas del mismo sexo no puede tener el mismo nombre, por definición, es otra cosa. Pero Osvaldo. Pacto de unión civil, si usted quiere. No. Pero no es lo mismo, Diputado, es distinto. Roxana, a nuestros panelistas hoy, porque la conversación ya comienza a tomar un poco el curso de discusión, y creo que es la discusión que debiera darse en cada mesa, en cada hogar, en cada lugar público, porque son temas que a todos nos competen en el desarrollo de nuestro país y en nuestra región. Pero nos vamos a separar solo por algunos segundos, algunos minutos, y ya volvemos, porque el segundo bloque de esta cita regional especial, justamente tratando este tema de acuerdo de vida en pareja, que ahora se denomina Pacto de Unión Civil, sirve para seguir conversando y a seguir analizando este interesante proyecto de ley que se está tratando aún en el Congreso y que debe ser visto en el Senado. Vamos y volvemos. Siga junto a Quinta Visión.